Julio nos invitaba al final del bloque anterior a que viéramos en nuestro grupo o en nuestra casa si hay casos de bullying. Bueno, aprovechando un poco la pausa, y algo que uno lo hace es, yo más que en mi casa, es decir, dije, pensaba para mí, ¿no? Y siguiendo un poco lo que decía Julio, cuando uno ve en el otro por envidia y demás, pensaba para mis adentros por ahí, mis actitudes son cuando una carencia mía, cuando veo que el otro tiene esa virtud y me duele. Y a veces por ahí es otra carencia también, cuando sé que tengo un defecto y no lo quiero asumir y veo que el otro también tiene el defecto, soy muy duro con el otro también, pero me estoy viendo reflejado también en el otro. Esto es en el caso mío, mirándome mi propio bullying sería. Y algo que me quedé pendiente, ahora vamos a entrar ya este es el último bloque, pensaba que cuando uno roba, por ahí cuando uno golpea, por ahí tiene un castigo. En el caso será la cárcel, o en otros será una multa, lo que fuera. Pero cuando lastimamos, haciendo bullying, cuando nos burlamos, que a veces más que haber robado una bicicleta o un golpe, una cicatriz, hemos herido en el alma una cicatriz que a esa persona por ahí para toda su vida la arrastra. Es decir, no hay cargo, ¿no? Es decir, ¿qué actitud tenemos que tener para mirar este tema del bullying? Mirarnos nosotros, empezar por cada uno de nosotros, nuestra casa, nuestro grupo, pero mirar, porque a veces somos crueles, nos burlamos, por ahí como decía Julio, no lo hacemos queriendo, pero en cierta medida estamos encerrados en nosotros. Si estuviésemos atentos al otro, nos daremos cuenta que lo estamos lastimando y mucho. Bueno, un caso fuerte, el del bullying, los cuentos que nos has hecho, a mí me ha dejado pensativo. ¿Cómo podríamos cerrar todo esto, no? Vamos a cerrarlo tomando en cuenta lo que sucede en el que padece el bullying. Porque hemos hablado del bullying como tal, del que lo ejerce. ¿Qué pasa en el que es víctima del bullying? Esto está estudiado sobre todo con niños, pero la misma estadística vale para jóvenes y adultos. Hay una estadística que nos dice que sufren trastornos en el sueño el 40% de las personas que son sometidas a bullying. Duermen mal, se despiertan de noche, tienen pesadillas muy incómodas, no pueden conciliar el sueño. La primera característica es esta, y esto es como para estar atento y detectar en nuestros chicos si es que están sufriendo algo de bullying en el colegio o en el ambiente donde están viviendo sus horas durante el día. Lo primero es un trastorno en el sueño. Se altera el ritmo del sueño, la calidad del sueño, las horas de sueño. Lo segundo es el dolor de cabeza. Lo padece el 20% de los chicos que son sometidos a bullying. Cuando vemos a un niño, pequeño o no tan pequeño, que dice que le duele la cabeza, entre las cosas que tenemos que tener en cuenta es que puede ser una forma de somatización del malestar que le causa aquello a lo cual es sometido por sus compañeros. Y el tercer elemento que se detecta en un 17% de los casos es el de dolores de estómago, que no están justificados. Un dolor de estómago por una intoxicación sería entendible, pero el dolor de estómago que no tiene una justificación, o el dolor de cabeza que no tiene una justificación, o el trastorno en el sueño que no tiene una justificación por enfermedad, podemos sospechar que tiene su fuente en el padecimiento de bullying en el colegio, en el barrio y quizás a veces en el propio hogar. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Y es bueno tenerlo en cuenta cuando, además de tener estos síntomas, el chico empieza a no desear ir al colegio, se resiste a ir al colegio, en algunos casos en forma terminante, en algunos casos que he conocido, finalmente tuvieron que cambiarlo de colegio al chico, porque no quería volver a la fuente de padecimiento que era el ambiente del colegio donde él padecía la situación de bullying. Y esto se agrava cuando lo vinculamos con lo que llamamos la neurosis del domingo por la tarde. El domingo por la tarde
cuando ya está acabando el fin de semana placentero y uno siente que vuelve a la rutina de la tarea diaria y al ambiente donde de alguna manera puede estar sometido a situaciones displacenteras, incómodas, dolorosas, genera un malestar particular en chicos y en adultos, no solamente en los chicos. Pero hay que estar atentos cuando el domingo a la tarde el chico se deprime más, decae más, o el adulto. Habría que tener en cuenta esto como una indicación de que puede estar actuando sobre el chico un malestar permanente en el ámbito semanal. Estos síntomas los mencionamos precisamente para los papás, para que estemos atentos con nuestros chicos con respecto a los ambientes que frecuentan. Pero no quisiera dejar de tocar un tema, porque se hizo la pregunta en un par de momentos, ¿cómo explicar estas crueldades? Hoy en día las neurociencias han avanzado muchísimo y es uno de los campos del saber humano que más se ha enriquecido. Se habla del retraso genómico. El genoma es el modelo neurológico básico donde está contenida la memoria que va a permitir el desarrollo de la persona. Nuestro genoma humano todavía está impregnado de la memoria de cuando no éramos todavía seres humanos, porque nosotros tenemos 3 niveles cerebrales. El nivel reptiliano, que es el más primitivo, que es común con los reptiles, el mamífero, que es más evolucionado, donde ya hay algún elemento emocional, y el cerebro propiamente humano. Estas 3 capas o niveles cerebrales coexisten integrados, pero nosotros conservamos todavía la memoria de las conductas primitivas que aprendimos cuando no éramos seres humanos. A esto se refiere el retraso genómico. No hemos avanzado en la educación lo suficiente para superar la conducta primitiva de reacción de ataque o de huida, que era lo que aprendió el ser viviente primitivo para reaccionar frente a lo que en el medio ambiente lo podía agredir o molestar. La reacción primitiva era o contraataco agrediendo o me escapo huyendo. Nosotros todavía no hemos madurado, tanto que hay un autor de estos temas de neurociencia que ha impreso una frase que voy a leer porque no la puedo recordar de memoria con textualidad y quiero leerla para que sea textual. Una de las mejores reliquias del hombre primitivo es el hombre moderno. Es lo que estamos tratando en este momento. Vivimos con un retraso genómico. El genoma humano no ha evolucionado lo suficiente como para que sepamos normalmente superar las conductas que son originariamente del ser viviente primitivo, el reptil, ante una situación desagradable, o ataque o huida. Hay otras formas de resolverlo, que es lo que tendremos que hacer en el hogar y en la escuela, porque no solamente el niño necesita aprender ciencias y necesita aprender habilidades. El niño necesita aprender a vivir y a convivir, según aquella expresión tan feliz de Jacques Delors en su informe a la UNESCO en el año 1996. Toda la educación debe centrarse prioritariamente en la educación emocional para que aprendamos a ser y a vivir como verdaderos seres humanos y superar la tendencia atávica a conductas que son muy primitivas y que no nos sirven para la convivencia, para la buena vida humana. Queridos amigos, terminamos este tema diciendo: felices los padres que crean un hogar donde se aprenden naturalmente el amor y el respeto, porque normalmente esos chicos no van a ser los generadores de bullying para ningún compañero, para ninguna persona de su entorno. La agresión, la violencia es una conducta que se aprende. El respeto y la cordialidad son conductas que se aprenden. Hay algo en nosotros
que viene como una condición. Tenemos la tendencia al bien y al mal. Tenemos que potenciar la tendencia al bien para que se desarticule, se desestructure la tendencia al mal.